Hola, hola chiquillos de Kilty Mancur, aquí una vez más su capellán. Hoy vamos a hacer el tutorial de pincel seco. Esta es una preparación para lo que va a ser el uso de las pinturas de contraste, que lo vamos a ver en los siguientes episodios. Bueno, como se acordarán, en el episodio anterior hicimos el imprimado de miniaturas. Este fue el resultado que quedó la miniatura imprimada. Como pueden apreciar, los detalles están bastante bien conservados. Por eso que aplicamos varias capas finas. Una pura capa gruesa, si bien puede ser bastante más rápido, pero ocultaríamos todos los detalles que queremos resaltar ahora. ¿Qué vamos a necesitar para, en este caso, el pincel seco? Bueno, ¿qué vamos a necesitar y por qué vamos a usar esta técnica de pincel seco? Bueno, vamos a necesitar primero una brocha de maquillaje. Sé que sonará raro, pero carrea más pintura y se esparce bastante mejor en comparación a un pincel común y corriente. Una de este tamaño está más que bien. Este va a ser nuestro modelo de prueba. Lo voy a dejar por acá. Vamos a usar dos colores. Un color gris y un color blanco. Ahora, ¿por qué pincel seco? Bueno, haciendo un pequeño adelanto lo que hace la tutorial de pinturas, tenemos pinturas base, pinturas de contraste o speed paint, tenemos pinturas shade y también tenemos pinturas técnicas. En este caso vamos a tener pinturas de contraste o speed paint. Son pinturas que no requieren en este caso ser digamos reducidas ya con agua, vienen ya listas para usar. El tema de estas pinturas es que son sumamente delgadas, en el sentido de que una vez que ustedes pinten, si hay un color debajo, va a tomar otra tonalidad. Si el color es muy oscuro y la speed paint o pintura de contraste es demasiado clara, no va a haber ningún efecto. Entonces acá lo que vamos a hacer es que con esta figura que ya fue imprimida en negro, vamos a usar una técnica de pincel seco para que agarre el color gris primero. Y una vez que ese color gris esté seco, vamos a aplicar lo mismo, pero con color blanco, para resaltar los bordes más externos. Ahora, ¿por qué estos tres colores y no pintar directamente? Es para que le demos al tiro un efecto de luz y de sombra, y nos ahorramos tener que hacer efecto de luz y sombra más adelante. Para esto, para la técnica de pincel seco, necesitamos que sean pinturas de base. En este caso yo voy a usar pinturas de Army Painter, ¿ya? Pero cualquier pintura de base les sirve, procurando siempre que sea gris y blanca para este caso. Por supuesto que si ustedes quieren llegar y pintar con las pinturas de contraste o las de base, yo les recomiendo que imprimen en gris o en blanco, idealmente. En mi caso quiero darle un efecto más allá. Entonces batimos bien. A continuación voy a vertir un poco esta pintura gris y a sellar. Como pueden apreciar, la pintura gris sale bastante espesa. Y lo que voy a hacer ahora es con la brocha de maquillaje sumergirla un poco en esta pintura y en la hoja de papel aparte empezar a desgastarla. La idea es que salga la menor cantidad de pintura posible. Para verificar, voy a correr aquí un poquito la luz. Perfecto. Acá en mi mano, por ejemplo, voy a aplicar un poco esta pintura. Adelgacé mucho, así que vamos a agarrar un poquito más de pintura. Ahí estaría bien. Tomo la miniatura. Y la gracia de pincel seco es justamente esta pintura base, desgastarla en papel, o si no puede ser la misma placa de la miniatura de quilting que les haya sobrado, de las partes que no hayan armado. Y a partir de aquí empezar a aplicar en toda la miniatura. Como podrán apreciar, está agarrando de un lado ya color grisáceo
en comparación al color más oscuro. La gracia en este caso es que con esta técnica las partes más elevadas de la miniatura van a estar grises y las partes más ocultas van a estar de color negro, conservando en este caso este detalle de sombra. Esto para que después cuando apliquemos la pintura de contraste, que como les comentaba refleja un poco el color de base, tengamos un efecto de luz y de sombra inmediato. Y la gracia del pincel seco es que tomemos el color en las partes más prominentes de la miniatura. En este caso, como es la pintura gris, vamos a hacer un poco más, digamos, vamos a hacer un poco más de énfasis, digamos, en la miniatura. O sea, vamos a ser un poco más generosos con la miniatura. Con el color blanco va a ser un pincel seco mucho más ligero en su aplicación. Entonces ya me quedó la parte de arriba con el pincel seco listo. Voy a concentrar en la parte del frente. Como podrán ver, algunas partes no me quedaron del todo bien imprimadas, pero eso fue por la mano como tal. Pero a fin de cuentas, la gracia del imprimado es que abarquen lo que más se pueda. No se preocupen si realmente queda alguna zona como sin imprimar. En general, lo que no alcance el imprimado en spray o con el pincel, si usan el imprimante a pincel, son zonas que de por sí no se van a ver en la mesa. Tengan en cuenta que estas miniaturas ustedes van a estar usando sobre una mesa a una buena distancia, entonces no van a estar constantemente pegados en la mesa mirando el detalle. O sea, ustedes van a estar con la cabeza metida en el terreno de quilting para jugar. Lo que quiero llegar es que si cometen, digamos, entre comillas, errores de pintado, yo les recomiendo que dejen la miniatura en la mesa y lejos. Y si es que se aprecia, ya ahí toca corregir. Ahora, si no notan esos errores en sí, yo les digo no se calienten la cabeza. Al fin y al cabo, estas miniaturas no, ustedes no van a estar, insisto, encima de la mesa observando. Es un proceso un poquito tardado, sí. De hecho, me habría sido más fácil llegar y pintar directamente también, pero esto es para que después en el siguiente tutorial con las pinturas Speed Paint Contrast vean que a veces estos pequeños pasos extras les puede dar un efecto extra a sus miniaturas, o sea, las puede dejar bastante mejor con un efecto que a veces no se esperaría uno. En todo caso, con esta miniatura estamos casi que terminamos.
Insisto, esto no es un paso obligatorio, pero sí yo considero que cuando se usa pintura de contraste sí le da ese efecto extra. Ese, esos detalles, ese plus. Y en la mesa se ve bastante bonito, de hecho. Si se preguntan de repente qué es mejor, si pintura de contraste o pintura base, va a depender para que lo quieran exactamente. O sea, yo considero que la pintura de contraste sí te alivia mucho el tema de andar desgastando pintura, que la consistencia. Pero también es cierto que la pintura base, si no la. O sea, perdón, de contraste, si no la saben usar bien, o si se les pasa un poco la mano, igual es fácil dejarla en barra. Las pinturas de base sí, son más cacho estarlas adelgazando, que la consistencia correcta de agua, pintura, pero es mucho más controlable por un lado. Es más flojera, da más flojera hacerlo sí también, pero ese plus es que les va a dar al tiro de la capacidad de poder trabajar con cualquier pintura. Pero, siéndole sincero, en relación a cualquier pintura, cualquier miniatura, no hay una técnica 100% correcta, no hay un método. O sea, no hay. Si ustedes prefieren pintar con pintura de contraste, está bien. Si prefieren pintar con pinturas base, también está bien. O sea, al fin y al cabo son distintas técnicas, distintas maniobras. Y siempre va a depender de que ustedes vayan a preferir. En este momento yo solamente les muestro los caminos que tienen en el mundo de las miniaturas y las pinturas. Si ahí ustedes van viendo qué les acomoda más. Si prefieren las técnicas de, en este caso, la contraste con este efecto de luz y sombra, está bien. Si prefieren pintar solo con base, también está bien. Eh, pero eso, simplemente chiquillos, no. Siempre elijan lo que a ustedes les sea más cómodo. Ahora, hay una forma fácil de hacer esto también. O sea, así como vimos ayer en el tutorial de imprimado. Si ustedes tienen un imprimante negro y un imprimante blanco, primero imprimir en negro como lo hicimos ayer, y luego con la miniatura en pie, imprimir en 45 grados con el aerosol blanco, de arriba abajo, en 45, y les va a dar igual efecto de luz y sombra. Yo he intentado esa técnica, la verdad a mí no me ha salido, por lo que yo prefiero darme la paja de hacerlo de esta forma, más controlado dentro de. Y ahí quedó este bicharraco listo. Vamos a esperar que seque y seguimos con la segunda parte. Muy buenas, Guilty Mancoot. Continuamos con el tutorial. Bueno, lo último que vimos fue el pincel seco. Esta fue la primera miniatura con pincel seco. No se nota tanto, hay otras miniaturas que se nota bastante más. Ya resaltamos todo lo que son sus bordes general, ¿cierto? Bueno, la luz lo capta más, pero a vista simple se nota bastante oscuro. Ahora lo que vamos a hacer es resaltar los bordes más externos. Para eso vamos a usar pintura blanca
Mismo proceso de delante. Sacudimos bien. Aplicamos. A todo esto nos deben limpiar su brocha entre cada uso, si no va a quedar restos de pintura gris. Sumergimos. Descargamos. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre este pincel seco y el anterior? Este pincel seco es bastante más suave. Aquí lo que buscamos es solamente resaltar los bordes más externos, los bordes más prominentes. No me interesa en este caso resaltar toda la miniatura. Para eso lo hicimos con el pincel seco en gris. Esto es para marcar aún más este gradiente de color. Entonces buscamos solamente las esquinas, los bordes. El resto nos va a dar bastante igual, la verdad. Un poquito más de blanco. Siempre revisen con su piel. Y de ahí aplicar muy suavemente. No queremos pasar a llevar los grises como tal. Solamente queremos complementar. Este proceso es bastante más rápido que el anterior, porque casualmente estamos buscando resaltar más los bordes externos nada más. No requerimos en este caso resaltar toda la miniatura, eso ya lo hicimos anteriormente. Y ya con eso, esta miniatura está lista. Como les comento, es un proceso súper rápido una vez que pasamos a color blanco. Si bien la técnica es pincel seco, siempre denle unos 4 o 5 minutos a la miniatura para que seque. Porque si la pintura gris queda aún un poco húmeda, al momento que le apliquen la pintura blanca, van a pasar a llevar los detalles y la idea es no perder el trabajo anterior. Como les comento, súper suavecito, bastante rápido, no requerimos, voy a ser muy enfático en ese punto, no requerimos que el pincel seco en este caso sea muy intenso porque solamente queremos resaltar los bordes más externos, los bordes más prominentes de la mini. Recuerden siempre cargar la pintura, desgastarla un poco en el papel, comprobar en la piel. Si ven que en la piel no les sale pintura blanca, es que cargaron mucho. Ahora, ¿cuánto sé que es mucho o está bien? Cuando al momento de descargar la pintura en la piel, salga un poquitín de pintura. Tiene que ser muy sutil, muy sutil.
Por ejemplo, acá llego, descargo mi mano y acá le paso. Entonces ahí por ejemplo podemos que está blanquito, entonces significa que está bien. Y acá paso muy suavecito. Muy suave. No necesito que sea muy brusca la salida de pintura. Si se dan cuenta, casi ni le paso fuerte. Le paso muy gentilmente porque acá el objetivo es solamente resaltar el borde más externo. Casi como que ni toco la miniatura. Cargamos, descargamos, comprobamos y aplicamos. Muy suavecito. Y esta mini quedó lista. Una vez más cargamos, descargamos, comprobamos en la piel. Si se dan cuenta acá, comprobé y es mucha pintura. Entonces necesito descargar un poquito más, volver a revisar. Y ahí miren, fíjense cómo está la distribución. Esto es mucho, esto está bien. Algunos me dirán ahora, pero si tú dijiste que era con una brocha de maquillaje femenino, ¿por qué abarca más? Sí, yo lo dije. Pero tengan en cuenta, si esto lo hiciera con un pincel plano, tendría que estar cargando más veces, haciendo proceso más veces, cada... con un par de veces que cargue basta y sobra. Traten de ir siempre en contra de la mini, por ejemplo, en este caso este que tiene escamas, voy de abajo hacia arriba y con eso basta y sobra. Muy suavecito, cargo, descargo, compruebo, perfecto, aplico. Pausa publicitaria cortita, ahora continuamos. Cargamos, descargamos, comprobamos, perfecto, aplicamos. Siempre muy gentil, apenas tocando la miniatura con el pincel. ¿Por qué apenas tocando la miniatura con el pincel? Porque así la pintura que quede en la brocha, en el pincel, automáticamente se va a guardar en los lugares más prominentes de la mini. Si la aplico fuerte, obviamente va a marcar más pintura. Insisto, esta técnica es para remarcar los bordes más prominentes de la mini. No necesito que se marque toda la mini. La idea no es perder el trabajo hecho. Cargamos, descargamos, comprobamos en la mano, mucha pintura, descargamos un poquito más, perfecto.
Y eso sería todo. Estaba buscando, pero ya tengo todas las minis con blanquito. Y al final queda algo parecido a esto. Se pueden apreciar, si es que se alcanza a apreciar bien. Hay unos puntos que están más oscuros, que es donde la brocha no alcanza a pasar bien. Que esos van a ser los puntos donde esta pintura de contraste va a estar más oscura. Y los puntos más claros van a estar más, bueno, claros. Y así como conseguimos efectos de luz y sombra posteriormente. Y eso es todo, chiquillos. En la próxima clase vamos a ver pinturas de contraste.